Me gustaría hacerte unas preguntas. Según el INE, en 2020 la primera causa de baja laboral será la salud emocional provocada por estrés y provocada por la ansiedad, incluso llevado al extremo por la depresión. ¿Qué podemos hacer, Mario, para que este dato lo podamos revertir, que no suceda ese pronóstico? Bueno, pues yo creo que como casi todo en la vida necesitamos tres cosas: inspiración, necesitamos convicción y necesitamos entrenamiento. Inspiración en el sentido de que esto es importante cambiarlo, no tiene sentido que estas cifras sean las que son o vayan a ser las que en principio parece que van a ser. En segundo lugar, tenemos que estar convencidos de que hay algo que efectivamente podemos hacer y que esos resultados se pueden verificar si nos ponemos en marcha y seguimos un entrenamiento adecuado. Vamos a ver. El origen del estrés es la percepción de que uno está en un mundo incierto, en un mundo que no puede controlar. Hay una variedad de estrés, que es el eustrés, que es positiva, donde ante el desafío, el reto, una persona se crece. Su agudeza mental se dispara, su capacidad de aprender mejora, su concentración también mejora y toma decisiones más acertadas y que le llevan a resultados más deseables. Pero hay otra parte que es el distrés. El distrés es la parte negativa del estrés, cuando una persona se siente superada por las circunstancias, se siente pequeña, insignificante frente al reto. ¿Qué podemos hacer las personas para no tener que experimentar el sufrimiento que procede del distrés? Pues fundamentalmente recuperar el valor de la persona. Es decir, muchos seres humanos hoy se sienten vistos y tratados como si fueran objetos o simples medios para conseguir cosas, sea poder, sea dinero, sea fama, sea prestigio. Recuperar el valor de la persona, que no es nada azucarado ni blandito, es algo trascendental en el ser humano, es decir, sentirse valorado, sentirse apreciado, sentir que se cuenta con uno en los proyectos, que se respeta el punto de vista aunque sea distinto del de la mayoría. Todo esto hace que esta forma negativa del estrés, llamado distrés, vaya desapareciendo. La angustia es un proceso muy asociado al sufrimiento humano. Una persona se angustia cuando proyecta en el futuro un problema y también proyecta su incapacidad para resolverlo. Entonces empieza a sufrir ya por algo que realmente todavía no ha ocurrido. Uno de los mejores sistemas que yo conozco, por no decir el mejor que conozco después de haber explorado muchos de ellos, es el mindfulness. Es decir, el mindfulness lo que te lleva es sencillamente, no es ningún abordaje raro, es un abordaje muy sencillo y muy profundo. Lo que te lleva es estar en el aquí y en el ahora. Es decir, no permite que la mente te proyecte al futuro y te proyecte para ver todas las desgracias que te pueden ocurrir. Ni permites que te proyecte hacia el pasado para ver todas las cosas de las que te lamentas, sino que te hace mantenerte en el presente. Cuando una persona aprende a estar en el aquí y en el ahora, es muy difícil que experimente ansiedad o angustia al nivel que experimenta alguien que no tiene de alguna manera adecuadamente gestionada su mente. Por eso me parece que también es muy importante. ¿El estrés y la angustia tienen conexión? Claro que sí. ¿Y la depresión? La depresión es un campo muy complejo. La persona que sufre una depresión clínica lo pasa francamente mal. Es una persona que prácticamente no disfruta con nada, ni con un precioso amanecer, ni con una relación afectuosa. Y hoy sabemos que la depresión y la ansiedad son primos hermanos, pero casi hermanos. Es decir, que un proceso largo de ansiedad, un proceso largo de angustia puede terminar en una depresión. Y es curioso porque en este sentido Sigmund Freud decía que la depresión es la agresión vuelta contra uno mismo. Cuando uno estudia la mente humana y empiezas a ver con qué frecuencia la mente sabotea tus mejores esfuerzos para salir adelante en la vida, pues te das cuenta que algo tan poderoso todo el día actuando en contra tuya, pues no es de extrañar que te lleve a una depresión. Entonces, en resumen, yo diría que hay dos cosas que podemos hacer. Primero, tratar a los demás de verdad como personas. Pueden ser distintos a nosotros, pero no tienen por qué ser distantes. También ellos quieren ser felices, también quieren ellos sufrir menos, y no podemos permitir que formas distintas de ver la realidad nos separen como personas. Y en segundo lugar, hacer trabajo interior para encontrar ese silencio donde está el más bello de los sonidos,
que no es la ausencia de sonido, es la ausencia de ruido. Cuando tú vas entrando en ese silencio y la mente se va apaciguando de forma natural, el cuerpo se recupera, la energía aumenta y la claridad mental también se dispara. Entonces esas son las cosas que aparentemente son muy sencillas, pero cuando uno las estudia se da cuenta de que tocan los rincones más profundos del ser humano. Estupendo, Mario. Fantástico. Y cuando una persona recupera esa claridad, cuando recupera todo esto de lo que estamos hablando, ¿cómo puede influir eso en su puesto de trabajo? Estamos hablando también de trabajo. ¿De qué manera puede beneficiar a la empresa que la persona recupere ese equilibrio? Sí, ha habido una serie de investigadores a lo largo de la historia que han hecho aportaciones verdaderamente importantes. La lástima es que muchas de esas aportaciones no salen de los centros de investigación y personas que no están en ese mundo pues tampoco saben de qué manera se podrían beneficiar de esas investigaciones y de esos descubrimientos. Uno de estos descubrimientos fue el de los profesores Yorkis y Dodson de la Universidad de Harvard, que descubrieron la relación que había entre la eficiencia de una persona, imaginemos la eficiencia de una persona en su puesto de trabajo, y el nivel de tensión interna que esa persona estaba experimentando. Y se dieron cuenta que que todos necesitamos un nivel de tensión para ser eficientes, necesitamos trabajar un poquito contrarreloj algunas veces, pero cuando esa tensión interior supera un nivel, todo lo que es la eficiencia cae radicalmente. Es decir, la capacidad de esa persona para negociar bien, para tomar buenas decisiones, para aprender cosas nuevas, para buscar nuevos caminos, se reduce significativamente. En la época de Yorkis y Dodson se desconocía por qué pasaba esto. Es decir, se sabía, ellos habían estudiado y habían visto efectivamente que una persona con una gran tensión interior, porque tiene un gran nivel de distrés, porque tiene un gran nivel de angustia, un gran nivel de ansiedad, su performance laboral, personal, era mucho menor. Hoy, con las técnicas modernas de neuroimagen y que se pueden inducir estados de ansiedad y angustia en voluntarios, se sabe lo que pasa en el cerebro, y lo que pasa en el cerebro es que cuando una persona está sometida a mucha presión interior, partes enteras de su cerebro empiezan a alterarse. Partes que son muy importantes a la hora de tomar buenas decisiones, a la hora de pensar con claridad, a la hora de mirar las cosas de una forma sosegada, de una forma serena. Y claro, por eso se comprende que una persona emocionalmente bloqueada es una persona psicológicamente anulada. Por eso tiene tanta importancia buscar espacios de silencio, espacios de recogimiento y sentir la cercanía de otras personas. Personas que sabes que si te caes y cometes un error, no te van a señalar con el dedo, sino que te van a ofrecer una mano para levantarte. Son cosas sencillas, pero tienen un impacto, como decía antes, muy profundo en el ser humano. Y por eso las personas felices, las personas que se sienten rodeadas de otros seres humanos que se interesan por su bienestar, que forman parte de proyectos que son inspiradores, son personas que esto, vamos, no tenía la ciencia que haberlo demostrado. Intuitivamente es algo que uno ve con gran absoluta claridad. Son personas mucho más creativas, mucho más proactivas, dan muchas mejores iniciativas. A veces a mí me sorprende cómo nos cuesta tanto ver esta relación tan evidente. Última pregunta, Mario. Fantástica tu respuesta, como siempre. ¿Qué les podríamos decir a empresarios y a empleados para que mejoren o hagan más amable esa convivencia dentro de la empresa? Bueno, yo les diría lo que mostró el profesor Rosenthal, también de catedrático de psicología en Cambridge, lo que mostró el profesor Rosenthal y que se llama el efecto Pigmalión. Cuando profesores trataron a niños como si fueran realmente brillantes, porque alguien les había dicho que eran muy brillantes, las puntuaciones de esos alumnos mejoraron de una forma extraordinaria. Su nivel de aprendizaje aumentó de una forma verdaderamente llamativa. Cuando a los profesores se les dijo que otros alumnos eran torpes, no importaba lo que hicieran esos alumnos, al final su performance era muy bajo. Es decir, la imagen que tenía el profesor inconscientemente influyó en los alumnos. Si el profesor tenía la imagen de que ese alumno era un alumno muy bueno, pero el alumno no aprendía, el profesor se lo explicaba de otra manera. Si el alumno cometía un error, el profesor automáticamente interpretaba que hasta la gente más brillante comete errores y no valoraba especialmente ese error, sino que le ayudaba a aprender
de eso que había pasado. Pero cuando el profesor creía que ese alumno era torpe, si ese alumno no aprendía, automáticamente decía, ¿cómo va a aprender? Si es incapaz de aprender. Cuando el alumno cometía un error, no lo percibía como el otro, lo percibía como una muestra clara y diáfana de la incapacidad de ese alumno. Es decir, lo más importante es cómo ves tú a los demás. Cuando una persona se ve vista como alguien que tiene un extraordinario potencial, de forma natural empieza a expresarlo. Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista francés y premio Nobel, dijo, yo soy como tú me miras. Yo creo que somos espejos frente a espejos. Y cuando tú tienes personas a tu alrededor, independientemente de su formación, pero tú entrenas esa mirada para buscar la grandeza en esas personas, algo en esas personas lo nota y empieza a responder. Y esto es lo que necesitamos, no quedarnos con el envoltorio, no quedarnos con la apariencia, no quedarnos con el simple performance, sino fijarnos en el potencial. De hecho, para mí la gran diferencia entre un manager y un líder es que el manager solo se fija en el performance, en lo que una persona hace. Un líder también se fija en el potencial, que es lo que esa persona podría hacer. Y continuamente, en cualquier interacción, está interactuando con eso. Estamos hablando de una parte muy sutil y muy profunda de la persona. Pero lo que es innegable es que esa persona que se siente vista como alguien que pueda aportar cosas valiosas, como alguien en quien se confía, empieza a desplegar un talento sorprendente. Y si no, que cada uno revise su historia personal y verá con claridad meridiana que ha habido una serie de personas, pocas habitualmente, que gracias a ellas tú has confiado más en tus posibilidades, has tomado decisiones que te asustaban y que te han abierto mundos. Entonces, claro, ser una persona de esta calidad es un legado maravilloso para el mundo. Porque, claro, cuando tú eres capaz de transmitir a alguien, tú de verdad vales, yo creo en ti, y como consecuencia de eso esa persona da un giro a su vida, claro, esa persona a su vez va a influir en otra, y esa en otra, resulta que tú estás dejando un legado no para la siguiente generación, sino mejor para decenas de generaciones posteriores. Entonces, claro, es una pena que dejemos pasar esta oportunidad que, como decía Epítaco de Mitilene, uno de los 7 sabios de Grecia, la oportunidad es una puerta que nos abre infinitas posibilidades. Maravilloso, maravilloso y estupendo. Muchísimas gracias, Mario. Las preguntas han sido muy buenas. Yo he hecho lo que he podido para estar a la altura de las preguntas. No sabes hasta dónde me han llegado esas respuestas, y espero que las empresas, empleados, empresarios, pues también aprendamos a mirar para ver la grandeza que hay en el otro, sí, y que se despliegue ese potencial. Yo creo mucho en las personas que llevan las empresas, porque tienen que encontrar caminos para adaptarse a un mundo complejo como el actual, y yo veo sensibilidad, ganas de profundizar en estos campos, o sea que tengo muchísima esperanza en que juntos podamos hacer cosas que a todos nos engrandezcan. Muchísimas gracias, Mario. A ti. Un líder, una líder, cuando mira a otro ser humano, mira más allá de lo que parece que es, porque saben que dentro hay algo por descubrir, y esa mirada apreciativa mueve resortes muy profundos en el corazón humano. Muy, muy profundos. Tenemos 2 tipos de neuronas, neuronas espejo y neuronas de von Economo, que son capaces de captar la mirada apreciativa y activan procesos ultra complejos. Mirad, a mí a veces me preguntan, ¿el liderazgo qué es? ¿De arriba abajo, de abajo arriba? Yo siempre digo lo mismo, ni de abajo arriba ni de arriba abajo, es de dentro afuera. Si es de dentro afuera, es igual el sitio que estés en la organización. Hay algo que puedes hacer. Pero ojo con las excusas, porque son tan jugosas, son como la... ¿Sabes lo que es la brea? Esto que se te pega. Son como la brea, se te pegan y no hay manera de quitártelo. ¿Cómo atraer? No ya a la gente brillante que anda por ahí y que es muy digital, sino cómo atraer el talento que está ya dentro de cada uno de vosotros y de vosotras y de vuestros compañeros en la empresa. ¿Cómo poderlo atraer cuando tantas veces está oculto? ¿Cómo conseguir desarrollarlo? No es suficiente que aflore. Luego hay que potenciar que ese talento flore. Cuando una persona
cae en la cuenta de que puede hacer más de lo que está haciendo, decide que le corresponde hacerlo, tiene ilusión porque sabe lo que está en juego, confía en que puede hacer algo y se pone en marcha, lo que no parece posible empieza directamente a suceder. Al final te das cuenta que la única forma de llegar a los resultados de las compañías es teniendo un equipo que se sienta a gusto, que se sienta desarrollado, que se sienta confiado y apoyado por la parte alta de la empresa. Y es la forma de poder llegar a las metas que uno se quiera poner. O sea, hay que retar a la gente, hay que desarrollarla, hay que procurar que estén comprometidos y hay que hacer lo posible para que eso sea así, nada más, y aprovechar el talento de todos los empleados de una empresa pues como la mía o como cualquier otra. El verdadero liderazgo tiene poco que ver con el deseo de mandar y mucho con el deseo de servir. Mucho. Cuando veas a una persona que lo que más le importa es mandar, no digo que no mande, cuestiono que lidere. No digo que no tenga potestas, cuestiono que tenga autoritas. El poder se impone, la autoridad se reconoce. Entonces, claro, esto pide un cambio de chip, porque da la sensación que los valores que imperan, que eres una persona importante con alto estatus, sabes más que nadie, ahora ceden el paso a un valor que es ayudar a los demás a salir adelante.
lost in the